Bueno, señores, entonces hoy vamos a continuar y la idea es que construyamos este proyecto que les voy a mostrar ya, que lo construyamos al menos, yo creo que nos toma por ahí unas 2 sesiones, 2 o 3 sesiones. ¿Cuál es la idea de este juego? Vamos a jugar lo que es que la bulla, si no, no me dejan. Entonces vamos a jugar acá. A jugar acá. Bueno. Bueno. Vamos a hacer voy a hacer algo para poder explicar. Ese es el juego realmente funcionando, pero voy a hacer algo para poderlo explicar, si no la bulla que hace el juego no me deja hablar. Entonces por aquí tenemos algo que se llama, cuando el juego empieza, nosotros, a ver dónde tenemos, aquí, simplemente la música de fondo se la voy a comentariar para que no haga bulla, y también le voy a quitar el comentario cuando el jugador haga un disparo. Voy a comentariarlo aquí. Tengo aquí un método que llama el método shot, y el método shot, ¿dónde es que está? Aquí, el método shot lo que hace es que suena el disparo. Entonces voy a comentariar esas dos cosas simplemente para hacer el juego silencioso para poder explicar. Bueno, varias cosas importantes de este juego que las vamos a tener en cuenta. Lo primero, la imagen del fondo. Si se dan cuenta, la imagen del fondo es una imagen que nos está bajando, y como está bajando lentamente, nos da la impresión de que el avión está volando y que está avanzando en ese mundo. Ahora, esta imagen es una imagen muy larga. Si se dan cuenta, el recorrido del avión es un recorrido muy largo. Realmente, recuerde que XNA nos da una limitación técnica, y la limitación técnica es que las imágenes que yo monto no pueden medir más de 2K. Esta imagen tan larga obviamente mide más de 2K. Entonces nosotros con lógica vamos a implementar una nueva clase que se llama la clase mundo, y la clase mundo lo que va a hacer es la clase que nos va a permitir que el avión avance. Bueno, ahora la otra cosa que dan cuenta es que el avión, si se dan cuenta, aparecen muchos enemigos que son diferentes aviones. Entonces, cuando aparecen muchos enemigos que son diferentes aviones, eso ya lo sabemos hacer. La novedad que tiene este juego es que los enemigos disparan. No hemos hecho ningún juego en el cual los enemigos nos ataquen. Las pérdidas que hemos hecho es porque el enemigo se nos desaparece o algo. Entonces, el enemigo dispara. Y no solo el enemigo dispara, sino que el avión también dispara. Nosotros aquí tenemos que con la tecla Z, él dispara. Ahora, yo necesito darle al menos 3 disparos a un avión. 1, 2, vea. Yo necesito o chocarme con el avión, pero cuando me choco con el avión, me resta energía. O yo necesito darle 3 disparos. Vea, 1, 2, 3. Bueno, ahí está. Al tercer disparo que yo le dé, me da. Ahora, si las balas de los enemigos me impactan, también me restan energía. Entonces la idea es llegar hasta el fondo. Entonces está el jueguito, se va volviendo complejo porque es difícil esquivarle, porque los aviones salen en cualquier dirección. Si se dan cuenta, hay aviones que salen de arriba hacia abajo, y hay aviones que salen desde la izquierda, y aviones enemigos que salen desde la derecha. Entonces vamos a aprender a controlar todo esto. Si ustedes dan cuenta, este ya es un juego totalmente jugable, ¿verdad? Es difícil, yo lo puse con 20 puntos, y es difícil llegar hasta el fondo. Es difícil uno llegar hasta el final de los enemigos. Entonces la idea es que vamos a intentar, vea, ahí me mataron ya porque ya me quedé, no, falta llegar, todavía le falta un pedazo, largo. Bueno, entonces está claro el reto de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces lo primero, para hacer esto, uno pensaría que uno tiene un desplazamiento, pero no es un desplazamiento como tal. ¿Por qué? Vamos a mirar lo siguiente. Entonces voy a empezar a construir aquí. Vamos a crear este nuevo proyecto. Este nuevo proyecto lo voy a crear en la carpeta clases, porque son las clases que les doy a ustedes. Entonces vamos a crear aquí en la carpeta clases, y este concepto lo vamos a llamar Dry Concept. ¿Por qué? Porque realmente es un juego de manejo. Así como lo hice con un avión, lo podemos hacer con un carro.
con un carro esquivando obstáculos, con un carro que se le tiren zombies y uno tenga que matar los zombies. O sea, ya las posibilidades, cada vez que hacemos un ejemplo nuevo, las posibilidades que tenemos para hacer nuestros propios juegos van aumentando. Tenemos más posibilidades. Bueno, entonces, en este juego que lo he llamado Dry Concept, vamos a mirar lo siguiente. Yo cuando me busqué, por acá, yo había buscado en la base de datos Sprite Database, que es la base de datos que les había recomendado, donde podemos encontrar recursos de los juegos. Por aquí tengo aquí la carpeta Dry Concept, y en la carpeta Dry Concept les voy a mostrar los elementos. Entonces, ¿qué encontré yo? Si ustedes observan en la carpeta Dry Concept, incluso yo aquí ya tengo la imagen para hacer los diferentes mundos. Ya la tengo lista, vea. Esto me lo bajé como una tira, como una imagen. Esta es una imagen grandísima. Las dimensiones de esta imagen son impresionantes, pero esta primer tira que tenemos aquí es esta. Dan cuenta, aquí empieza el mundo, como el caminito, y aquí ya tengo todo preparado para que implementemos el mundo 2, el mundo 3, el mundo 4, el mundo 5, el mundo 6 y el mundo 7. Tengo 7 tiras de imágenes. Ahora, si se dan cuenta, estas tiras son bastante largas. Si miramos las dimensiones de esta imagen, las dimensiones son muy grandes. Mide 2480 por 4700, 4000, ¿cómo es la cosa? A ver, imagen, cambiar tamaño, y miremos aquí esto. Esta tiene 2080 de ancho por 4376 de alto. El problema es la dimensión de 4376. Yo no puedo tener imágenes de más de 2048 para poder, yo no puedo tener texturas que tengan más de 2048 porque eso nos va a poner problema. Entonces, lo primero que yo hice con esta imagen fue que colocamos, la llamé aquí B1 porque va a ser el background 1, y el background 1 es que es esta tira larga que nosotros vemos acá, pero igual esta tira larga lo único que hice fue que cogí de la otra tira y la recorté, llamado background 1. Este background 1, ¿qué dimensiones tiene? Tiene dimensiones de 502 por 7160. ¿Por qué tiene 7060? Porque la amplié pues un poquito para que me quedara más ancha, para que no me quedara más larguita. Pero ¿qué problema tenemos? El problema que tenemos es que yo no puedo tener imágenes, texturas tan grandes de 7180. Entonces, ¿cuál fue la solución? Cogí cada imagen de estas y la llamamos background 1, background 2, background 3, background 4. Entonces ve que ya la recortamos, hicimos una tira de imágenes en la cual la recortamos de diferentes pedacitos. Con esa tira de imágenes lo que vamos a hacer es que vamos a juntarlas todas una encima de otras, y lo que vamos a hacer es que las vamos a ir desplazando en dos rectángulos. Esa es la clase Word. Que la clase Word, el objetivo no es que yo se las enseñe a construir, sino que la implementemos en el juego y la aprendamos a manejar. ¿Está claro? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a poner a nuestro mundo a desplazar de esa manera. Entonces, ¿cómo le hacemos? Aquí en el proyecto que se llama Dry Concept, ya saben, como siempre, vamos a agregar las 3 carpetas. Las 3 carpetas que vamos a crear, creamos la carpeta Images. Aparte de crear la carpeta Images, también vamos a crear, no es acá, vamos a decirle nueva carpeta, agregar otra carpeta, vamos a crear la carpeta Sounds, y vamos a crear también la carpeta Fonts. Aunque los sonidos y las letras todavía no las vamos a usar, declarémoslas de una vez para dejarlas ahí listicas. Bueno, dentro de la carpeta Images vamos a colocar todos los contenidos visuales que va a tener nuestro juego. Entonces vamos a decirle agregar elemento existente, y yo los voy a agregar del otro proyecto que ya tengo construido, porque obviamente ya está pues todo, ya los tengo pues todos pulidos. Entonces vamos a mirar qué tenemos en nuestro Dry Concept. Tenemos las 10 imágenes que nos van a componer el background que tenemos, desde background 1 hasta background 10. Lo que hacemos con estas imágenes es que las vamos a desplazar para que nos dé el efecto de que estamos desplazando el mundo. Tenemos
la imagen del avión, que es el avión de nosotros, o sea, ese es el avión del player, y tengo 4 clases de aviones enemigos, que se llama Enemy 1, Enemy 2, Enemy 3 y Enemy 4. También tenemos el disparo del jugador, que es una imagen que llama Player Shot, y también tenemos el disparo del enemigo, que es una imagen que se llama Enemy Shot. Ahora, tenemos también el sonido de la explosión, que ese es, la tira de imágenes que nos va a mostrar para la explosión. Aunque por el momento no los vamos a usar todos, si agreguémoslos todos. Entonces, agreguemos todo este contenido, que es todo nuestro contenido visual. ¿Listo? Ahí está. Bueno, entonces para eso, para que el juego nos funcione, ya la lógica de que el mundo desplace una imagen encima de otra, yo les voy a pasar esta clase. Entonces voy a agregar una nueva clase. Esta clase es un elemento existente que yo lo tengo acá en mis propios juegos, donde dice Dry Concept, y donde dice Dry Concept tenemos una clase que se va a llamar la clase World o la clase Mundo. Vamos a mirar qué atributos tiene la clase Mundo. A la clase Mundo le vamos a pasar una tira de imágenes. La tira de imágenes va a tener todas las imágenes que yo quiero que juntadas una tras otra me den la descripción del mundo. Entonces, si nosotros queremos hacer nuestro propio Mario Bros., no es sino conseguirse las imágenes de un mundo de Mario Bros, que eso debe ser una cosa larguísima, y lo que hacemos es que juntamos las imágenes de un tamaño consecutivo y se las vamos a pasar a la clase Word. Ya la clase Word tiene la lógica para ir desplazando las imágenes desde la primera hasta la última. En este juego el mundo se nos va a desplazar automáticamente. En otros juegos que hagamos, el mundo se va a desplazar dependiendo del movimiento del muñeco. Me explico. Si yo dejo el muñeco quieto, se me queda el muñeco quieto. Pero si yo llevo el muñeco hasta la otra esquina y le avanzo, pues entonces me va a mostrar la siguiente imagen. Hay varias formas de hacer eso. Tenemos una forma es poner a desplazar el muñeco libremente de izquierda a derecha. Si el muñeco llegó a la izquierda y se devuelve, pues mostramos la imagen anterior. O si el muñeco llegó al otro extremo y presionó flecha, pues el muñeco desplazamos en la siguiente imagen del mundo. O la otra forma es dejar el muñeco quieto en una posición de la pantalla, y si el muñeco se mueve hacia la izquierda, no movemos el muñeco, sino lo que desplazamos es el mundo. O si el muñeco se mueve hacia la derecha, dejamos el muñeco quieto, le damos el efecto pues de que está caminando, y lo que hacemos es que desplazamos el mundo. Eso es lo que vamos a construir en futuras sesiones. Por el momento lo que vamos a hacer es que nuestro juego se nos desplace automáticamente. Entonces la clase Word, ¿qué tiene? La clase Word, vamos a poner esto un tantito más grande para que quede más cómodo para ustedes. Entonces la clase Word, ¿qué tiene como atributos privados? Tiene una lista de imágenes, tiene los dos rectángulos, tiene siempre una imagen que llama el current image, porque él tiene que saber cuál va montando. Tiene la altura y el ancho. Esto, ¿qué le vamos a pasar en el initialize de la imagen? Le vamos a pasar la lista de imágenes y le vamos a decir de qué ancho y de qué alto quiero yo que él me encaje esas imágenes. Ya, cuando nosotros hagamos esto, esta lógica que los invito a que la estudien en el método de simplemente el que hace, está pintando los dos cuadros y está mirando cuál es la imagen activa. Y en el método draw, vea lo que él dice. Si la imagen actual es mayor a 1, empieza a pintar las dos imágenes desplegadas. Pero si la imagen ya no es mayor a 1, sino que llegó a la imagen 0, ¿qué hace? Pinta la última imagen para que nos quede ahí como el último pedacito, que es donde se supone que nos sale el monstruo grande y el que tenemos pues que matar. Listo. Ahora, yo no me voy a detener a explicarles la lógica de esta clase Word. Lo que quiero es que la aprendamos a manejar. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿cómo la manejamos? Muy breve. ¿Qué tenemos que hacer para hacer nuestra clase Word? Aquí tenemos nuestra clase Word, que es del namespace Dry Concept, que es el mismo namespace de la clase Gain1. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra clase Gain1? Vamos a crear de la clase Word un objeto que lo voy a llamar Word1. ¿Sí o qué? De la clase Word creamos el objeto Word1. ¿Por qué lo creé Word1? Para que nos preparemos y después podamos, cuando ya pasemos el primer mundo, el reto para ustedes es que matemos el monstruo grande y que lo pongamos a pasar al siguiente mundo y al siguiente mundo y al siguiente mundo y queda más bacano.
Cada vez le cambiamos aviones, hacemos aviones más tesos, que tiren más balas, etcétera, y de ahí para allá ya las posibilidades de ustedes son infinitas. Entonces simplemente, pero no lo va a llamar War 1, simplemente lo va a llamar simplemente el mundo War. ¿Y qué tenemos que hacer con este objeto War? Lo tenemos que inicializar. Entonces en el initialize, ¿qué le vamos a decir? Ah, bueno, no se nos puede olvidar, hay dos variablecitas que son sagradas para nosotros, que son el width, y vamos a declarar también, esto es calcado que hacemos en todos los proyectos, vamos a declarar también, vamos a declarar el ancho y la altura que va a tener nuestro juego. Para este caso, vamos a decirle que vamos a declarar que el ancho de nuestro juego width es ¿cuál? El ancho es ¿cuál? El ancho va a ser el ancho que tenga una imagen de estas, que ya las tengo preparadas y concebidas. El ancho viene siendo ¿qué? 502 píxeles. Entonces vamos a decirle que tiene un ancho de 502 píxeles. Y la altura vamos a definirla, que es el ancho que tiene la imagen, el alto que tiene la imagen, y el alto de esta imagen es de 716 píxeles. Entonces vamos a cargarle de 502 por 716. Ahora, pero hasta ahí no hemos establecido el ancho. Para establecer el ancho le decimos graphics.preferred buffer width. Le decimos que es igual a nuestra variable width. Y vamos a decirle que de la clase de la colección del objeto graphics preferred buffer height, vamos a cargarle nuestra altura. ¿Listo? Ahora sí, vamos por partes. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a decirle que en nuestro initialize, ¿qué debemos de decirle en nuestro initialize? Le vamos a decir que nuestro objeto war, ¿dónde está? Me perdió. Ah, por aquí me fui muy para... Aquí. Vamos a decirle que mi objeto war, que mi objeto mundo es igual a un nuevo ¿qué? Es igual a un nuevo mundo. Ahí está. ¿Sí o qué? Hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en el objeto load? En el objeto load vamos a hacerle el initialize a mi objeto word. Pero miren, si yo le digo, si aquí le decimos word.initialize, abrimos paréntesis, el que nos dice, ve, yo necesito la lista de imágenes. Pero como aún no hemos construido la lista de imágenes, creemos aquí la lista de imágenes, es lo más breve de este mundo. Entonces le vamos a decir que vamos a crear una lista que es de la clase ¿qué? De la clase, una lista de texturas de 2 dimensiones. ¿Cómo vamos a llamar esa lista de texturas de 2 dimensiones? Llamémoslo simplemente images, y el images es igual a ¿qué? A una nueva lista de 2 dimensiones. Creo el objeto local porque se lo vamos a pasar al initialize. No hay necesidad de que creemos ese objeto global, ¿o no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Empezar a cargar todas esas imágenes. Entonces, ¿cómo cargamos esas imágenes? Fácil, le decimos imágenes.add y empezamos a adicionar imágenes. Entonces vamos a adicionar la primera imagen, y la primera imagen la adicionamos del content.load. ¿Y cuál imagen vamos a adicionar? La primera imagen. Vamos a cargar una textura de 2 dimensiones, y esa primera imagen que vamos a adicionar es ¿cuál? Vamos a adicionar la imagen que dice B101, que es mundo 1, segmento 01. Entonces vamos a decirle que la imagen que vamos a cargar se llama, dentro de la carpeta images, vamos a crear una imagen que llama B101. Ahí está. Así como adicionamos la primera, vea qué tan difícil. ¿Cuántas son? Son 10. Vamos a adicionar todas estas imágenes. Adicionamos la 2, adicionamos la 3. Epa. ¿Qué le dije yo aquí? Eso. Adicionamos la 1, la 2, la 3. Adicionamos la 4, adicionamos la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Y la imagen 10. ¿Qué significa ese B1? Significa background 1, segmento 1. B101, ¿qué significa? Background 1, segmento 01. B102, ¿qué significa? Background 1, segmento 02, y así sucesivamente hasta que llegamos al B110, ¿qué significa? Background 1, segmento 10. Adicionamos todas las imágenes. Ahora sí, en el Word Initialize, ¿qué hacemos? Simplemente le pasamos cuáles son las imágenes y le vamos a decir, ¿de qué ancho querés las imágenes? Vamos a decirle que son de todo el ancho de la ventana. Después me pregunta, ¿de qué alto querés las imágenes? De todo el alto de la ventana. Listo.
Ahí hacemos el word initialize. Muy difícil de manejar la clase mundo. Botada la clase mundo, ¿sí o qué? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que para que eso nos funcione, ¿qué tenemos que hacer? En el método update tenemos que correr el word.update. Y el método update le pasamos como parámetro, recuerden, siempre le vamos a pasar el game time. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que se nos pinte ese mundo? En el método draw tenemos que llamar el draw del objeto de la clase Word. Entonces, recuerden que para llamar eso tenemos que hacer un sprite batch begin y tenemos que hacer un sprite batch end. Entonces, en el sprite batch begin, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que word.draw. ¿Qué hacemos? Pintamos el mundo. ¿Qué le pasamos como parámetro al método draw? Le pasamos el sprite batch. Si no estoy mal al correr este proyecto, vea lo que pasa, qué belleza. Play al proyecto. Si no he cometido ningún error, vea cómo funciona esto de maluco. No sale play al proyecto. Ahí tenemos. ¿Sí o qué? Ahí tenemos unas imágenes que van corriendo y nos va a dar la impresión de que tenemos el mundo. Ya que hacemos, cambiamos diferentes mundos y ahí tenemos una vista aérea de eso. Si yo ya quiero hacer un juego de un soldadito que vaya dando bala en la jungla, cambio imagen, que sea una imagen de jungla y pito el muñequito, emberracado dando balita por todo lado. Ya las posibilidades van aumentando. Ahí tenemos, si se dan cuenta, él va a llegar hasta el fondo. Cuando llegue hasta el fondo, ¿qué pasa? Ya va a parar. Cuando para es porque ¿qué? Porque ahí se supone que es que llegamos al final del mundo, al final de la estación, del stage, como le quieran llamar, y cuando lleguemos al final del stage, lo que vamos a hacer es que vamos a... Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vea pues, ahí empieza a montar, estamos navegando, ahí va a sobrevolar sobre un portaaviones, llega como al mar, entonces ve que está bien montadito pues el mundo. Y recuerden que ya les voy a pasar la imagen para que ya con creatividad y malicia de ustedes sean capaces de montar hasta el mundo 7 tenemos imágenes, ¿listo? Entonces hay que hacerle un trabajito pues previo a las imágenes. Llegamos ahí, cuando llegue aquí al fondo, suponga que ahí es donde ya se supone que va a salir el final, ahí va a parar, taque, ahí paró, ¿sí o qué? ¿Qué significa que pasa ahí? Ahí ya se detiene, ¿por qué? Porque se supone que ahí debemos de matar el monstruo. ¿Fácil o no? Botado. Ahora, piensen en lo siguiente. Vamos a tener todo el tiempo un avión acá, que se puede mover por todas las posiciones de la pantalla. Pregunta, ¿el avión tendrá textura? ¿Sí o no? Verdadero. El avión lo tendremos que pintar en un rectángulo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque si lo quiero mover, necesito el rectángulo. Pregunta, ¿el avión cuántas balas tira? ¿Una o muchas al mismo tiempo? Entonces muchas. El avión en determinado momento tira mucha cantidad de bala. ¿Cómo? ¿Pasamos al otro mundo? Hacemos la lógica para que pasemos al otro mundo. Pregunta, ¿el avión tendrá energía? ¿El avión tendrá puntos? Entonces, si se dan cuenta, hay una cantidad de características que definen al avión. O sea, no solamente, ¿cómo? Entonces, no solamente la cosa es de que tenemos que hacer el juego, sino que el juego lo debemos de hacer bien hecho. ¿Bien hecho a qué me refiero? Hay dos formas de hacer esto. Yo puedo ser muy desordenado y meterle código a la clase Gain1. La idea es que la clase Gain1 tenga la menos lógica posible. La clase Gain1 debe estar llamando objetos de otras clases. La clase Gain1, ¿para qué nos va a servir? Para hacer todos los load. Porque en las otras clases yo no puedo hacer load. Tengan en cuenta eso. La clase Gain1 nos va a servir para cargar todos los elementos, imágenes, sonidos, de todo. Y va a ser el llamador de las otras clases. Entonces, ¿qué vamos a construir? Vamos a construir una clase que se llame la clase Player. Y la clase Player va a ser ¿qué? La que nos va a servir para jugar. Así es muy fácil, si lo hacemos con clases, gracias Jancito, si lo hacemos con clases es muy fácil, si hacemos el juego para un avión, será muy difícil luego hacer el juego para dos aviones al mismo tiempo y que trabajen los dos en compañía dando bala. Más fácil, simplemente hay que definir dos objetos de la clase player, ¿o no?
Entonces, ojo pues con eso, si lo definimos como objetos, va a ser más fácil. Primer objetivo el día de hoy, vamos a definir la clase player, vamos a poner el avión a nadar, a navegar por todo el lado y vamos a meterle un evento al evento player que sea el evento shot. El evento shot, ¿qué hace? Dispara. Y pregunta, eso, va a disparar, va a disparar balas y va a hacer bullita cuando dispare las balas. ¿Está claro? Bueno, muy bien, señores. Entonces, primer objetivo, pintar el mundo. Fue muy fácil de lograr y yo ya les voy a entregar la clase Word hecha. ¿Sí o qué? Siguiente objetivo, vamos a pintar nuestro avión. Entonces, para pintar nuestro avión, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar, espérate que aquí se me ocultó la ventana, por aquí va a decirle ver, se me perdió el explorador de soluciones, aquí lo tengo. Bueno, entonces en la ventana, ¿qué vamos a hacer? Dentro del proyecto Dry Concept vamos a agregar una nueva clase. La nueva clase, vamos a decirle que vamos a agregar una clase y esta clase la vamos a llamar la clase Player. La clase Player, ¿qué va a tener? Va a tener empaquetada, ojo con esa palabra que es muy importante en programación orientada a objetos, va a tener empaquetada la información necesaria del avión. Entonces lo primero que hacemos en la clase Player es que vamos a cambiarle, voy a copiarle los using que tiene la clase Word, que son los mismos. Ahora empezamos a definir los atributos privados que me definen un avión. Pregunta, ¿el avión necesitará una textura? Of course, entonces vamos a decirle que vamos a necesitar una textura que simplemente le voy a llamar texture. Ahora, ¿el avión necesitará un rectángulo? Of course, entonces vamos a decirle que vamos a tener un atributo privado que va a ser rectangle, que lo voy a llamar simplemente rectangle. ¿Listo? Supongámoslo así, vamos después a agregarle atributos, después le agregamos energía, le agregamos vida, le agregamos una cantidad de cosas, pero quiero que lo construyamos paso a paso. La pregunta es, recuerden que estas clases todas tienen tres métodos, que son métodos públicos. Los métodos públicos no reciben nada y los métodos que son. Primer método, el initialize. El método initialize, ¿qué parámetro recibe? Dependiendo de la lógica. Para yo crear un avión nuevo, ¿qué le vamos a pasar al avión? Vamos a pasarle la textura y el rectángulo que es donde yo quiero que me aparezca el avión. Entonces, como yo no soy bobo, copio aquí y vea lo que va a hacer. Ahí está. Le estoy diciendo que le estamos pasando la textura y el rectángulo. Ahora, ¿qué le decimos? Le decimos que a this texture, o sea, a la textura del avión, hágalo igual a la textura que me pasaron como parámetro. Y le decimos al rectángulo del player, hágalo igual al rectángulo que me pasaron como parámetro. Hasta el momento eso no tiene ciencia, ¿cierto? Ahora, tenemos otros dos métodos que tenemos que implementar aquí, métodos públicos. El primer método público va a ser el método, vamos a tener un método que es el método update. ¿Y qué parámetro le pasamos al update? ¿Qué parámetro es el que le pasamos al update siempre? El game time. Le vamos a pasar un parámetro que es un game time, vamos a pasarle el game time del juego, o sea, el tiempo que va a transcurrir en el juego. Por el momento, mi lógica de update no tiene lógica. Ahorita les digo cuándo va a tener lógica el update del avión. Ahora, después del update del avión, ¿qué necesitamos? Vamos a crear otro método público que va a ser void, que es el método draw. Y al método draw, ¿qué le pasamos siempre como parámetro? Le pasamos el sprite batch. Y el draw del avión es muy sencillo, luego de pronto tendremos que cambiarle la lógica, pero la mayoría de los draws son igualitos. ¿Qué vamos a decirle en el draw? Le vamos a decir que en el spray batch, no, aquí ya no le dices begin y end, porque ese begin y end solamente lo llamas desde la clase gain 1. Simplemente le vas a decir que spray batch, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que vamos a dibujar ¿qué? Vamos a dibujar la textura, la vamos a dibujar en el rectángulo, en color, aquí le decimos color white. Eso es lo único que vamos a hacer con nuestro método. Y por el momento, dejemos así nuestra clase player.
Muy difícil hacer la clase player, rebotada. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? En la clase gain1, así como definimos un objeto de la clase word, de la clase player, entonces, y aquí sí vamos a aprender lo que es de la clase player, vamos a crear nuestro objeto player o jugador. En el initialize, ¿qué le decimos? Simplemente le vamos a decir que mi player va a ser igual a un new player. ¿Y qué hacemos en esta forma? Instanciamos el objeto. Ahorita lo vamos a inicializar, ¿sí o qué? Así como inicializamos el mundo, vamos a cargar el player. Pero para cargar el avión, ¿qué necesitamos? Una textura. Ya tenemos la textura del avión, no la hemos cargado. Entonces, primero, vamos a decirle que vamos a crear una textura de 2 dimensiones. La textura le voy a llamar player texture. Y la textura del avión va a ser igual a ¿qué? A un content.load. Vamos a decirle que vamos a cargar. Incluso yo lo voy a hacer de otra manera más bacana. Voy a decirle que mi player, mi objeto player, para no tener, vamos a decirle punto initialize. ¿Y qué es lo primero que me pide? La textura. La textura que la puedo cargar aquí una vez. Decimos que es igual a mi content.load. ¿Y qué vamos a cargar? Vamos a cargar una textura de 2 dimensiones. ¿Y cómo se llama la textura de mi avión? Aquí pasteleo si no me acuerdo del nombre. La textura de mi avión, ¿cómo se llama? Se llama plane. Si yo hago clic ahí con el mousito, él me muestra cuál es para sin necesidad de abrirlo. Entonces, dentro de la carpeta Images, vamos a crear un plane. Listo. Después, ¿qué sigue? El rectángulo. Entonces vamos a decirle que eso se va a armar en un rectángulo nuevo. Y el rectángulo de cuántas posiciones, ¿dónde lo vamos a poner? Vamos a definirle todas las dimensiones al rectángulo. Entonces, inicialmente el avión, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en toda la mitacita de la pantalla para que me quede bien bonito. Entonces vamos a decirle que ese rectángulo va a ser igual al ancho de la ventana menos 70 píxeles, que es lo que va a medir el avión, dividido entre 2, por la coordenada en Y va a ser igual a que al alto de la ventana menos 70 píxeles, que es lo que va a medir el avión, dividido entre 2. Y después le decimos, el avión va a tener 70 píxeles de alto por 70 píxeles de ancho. Y señores, si no estoy mal, esto ya nos debe inicializar el player. Simplemente vea que no cree objetos. Los llamamos ahí en los parámetros, de una vez los cargamos, para no tener que crear objetos locales. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos el player initialize. ¿Qué le estamos diciendo en el player initialize? Le estamos diciendo, muéstreme ese avión, me lo vas a mostrar en la mitad de la ventana y me lo vas a mostrar de 70 píxeles de ancho por 70 píxeles de alto. Vamos a hacer un cuadradito de 70 por 70 para pintar ese avioncito. Ahora, para que eso funcione, ¿qué nos toca hacer? Para que eso funcione, recuerde que nos toca hacer el player update, que le pasamos como parámetro el game time. Esto es calcado, muchachos. Cuando ustedes le cogen el tiro a la... Y para pintarlo, vamos, eso sí, el orden es muy importante. Vamos a pintar nuestro player, pero lo tenemos que pintar encima del mundo, porque si el mundo que es más grande, no vamos a ver un forro. Vamos a darle play hasta acá. Play al proyecto, a ver qué pasa. Play. Cuando le damos play, vea, ahí tenemos ya. Qué tan fácil, qué tan difícil, ¿no? Ahí tenemos ya nuestro avión navegando. Ya, si lo queremos hacer más bacano, modifico la imagen y le pongo una sombrita al avión. Cosa que quede por donde pase, dibuje la sombra en el mundo. Un juego es mucho diseño. Claro, un juego tiene mucho, o sea, no. Un juego es más lógica, sino que es que el diseño, truquitos de diseño son los que hacen que nos funcione mejor. Listo, ahora ¿qué vamos a implementar? Vamos a implementarle los movimientos al avión. Vamos a hacer que el avión se nos mueva para la izquierda, para la derecha, para todo lado. ¿Sí o qué? Con las teclas. Lo pueden hacer con las teclas, lo podemos hacer con el mouse, lo podemos hacer con el control del Xbox, lo podemos hacer con el Kinect. Ya eso depende. Si lo hacemos en un celular, podemos hacer que el avión se nos mueva simplemente con desplazar. ¿Por qué? Ya puedo controlar también si le hago, si muevo el celular, si vamos a hacer juegos de carros, simplemente con la posición. Ya ahí el control es lo de menos.
Lo que importa es la lógica, cómo vamos a interactuar con el usuario. Entonces, vamos a implementar eso. Entonces, para poder implementar esto, mis muchachos, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar entonces, vamos a intervenir el método update de la clase gain1. Recuerden que la idea es que le metamos la menos lógica posible al update. Entonces, aquí en el update, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachos? En el update del juego vamos a hacerlo por teclado. Entonces, vamos a declarar una variable local que se llama un keyword state. Mi keyword state va a ser igual a una variable, a un objeto que se llama keyword y tiene un método que se llama el método getState. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando presionen flecha a la derecha, cuando presionen flecha a la izquierda, el avión se mueva para la izquierda. Que cuando presionen flecha a la derecha, el avión se mueva para la derecha. Flecha hacia arriba, el avión avance, flecha hacia abajo, el avión baje. Obvio, ¿sí o qué? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, capturamos el teclado. Entonces, para capturar el teclado, ¿qué necesitamos? Preguntarle, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir, si keyword state, ojo pues, si keyword state, punto, y aquí tenemos un método que se llama isKeyDown. Cuando yo le digo isKeyDown, ¿qué significa? Si acabé de presionar la tecla, y como parámetro le digo la tecla que deseamos identificar, y la tecla que deseamos identificar está en la colección keys, y la tecla, ya colocamos la tecla que queremos. Entonces, empecemos. ¿Qué pasa si hacemos left? Si presionamos la tecla hacia la izquierda, ¿qué necesitamos hacer? Que se nos vaya para la izquierda. ¿Quién se nos vaya para la izquierda? El avión. Pero entonces será más fácil hacer un método llamado move left, que el avión lo movamos hacia la izquierda. Hagamos un método ¿de qué clase? De la clase player. Le decimos player.moveLeft y lo movemos hacia la izquierda o no. Entonces vamos para esa. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que player, punto, vamos a crear, ojo pues, miren esto, el método moveLeft aún no existe. Entonces, ¿qué es lo que le decimos? Yo le puedo decir player.moveLeft. Obviamente, como el método no existe, me saca error. Pero entonces, ¿qué puedo hacer desde aquí? Desde aquí le puedo dar control punto y él va y me lo crea ya. Entonces vamos, claro, desde aquí hoy me lo crea en la clase. Si usted mira aquí la clase player ya tiene por aquí un método que se llama moveLeft. ¿Sí o qué? Más fácil hacerlo así, me ahorro código, me evito errores. Ahora, vamos a plantearlos todos y enseguida los construimos. Ahora, ¿qué pasa si ya no presionamos la tecla a la izquierda? Entonces vea que programar es fácil o difícil. Fácil, esto es botado. ¿Qué pasa si la tecla es la tecla a la derecha? ¿Qué pasa si la tecla es la flecha arriba? ¿Qué pasa si la tecla es la tecla abajo? Entonces, si es la tecla a la derecha, hacemos un move ¿qué? ¿Movemos el avión hacia dónde? Movemos el avión a la derecha. ¿Qué pasa si es la tecla arriba? Movemos el avión hacia arriba. ¿Y qué pasa si nos presionan la tecla abajo? Movemos el avión hacia abajo. Entonces le decimos move down. Obviamente, estos tres métodos no existen. ¿Qué vamos a hacer? Presionamos control punto, generamos el move right, generamos el move up y generamos el move down. ¿Qué hice yo ahí? Le dije control punto, enter. Ya me generó esos cuatro métodos. ¿Dónde me los generó? En la clase player. Pero están lanzando una sección. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a implementar cada uno de esos métodos. ¿Qué funcionalidad estamos empaquetando? Estamos empaquetando la funcionalidad del avión, la estamos empaquetando en la clase player. La clase player es la que estamos poniendo a mover. Ahora, ¿cómo hacemos mover el avión? Lo más fácil del mundo. Cámbiale el hijo de madre eje X y cámbiale el hijo de madre eje Y. Con que le cambies el eje X y le cambies el eje Y, con eso tu avión va a cambiar. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí. Entonces, en la clase player vamos a definir dos atributos nuevos. ¿Qué atributos nuevos vamos a definir? Vamos a definir el atributo en X y vamos a definir un atributo en Y. Ahora,
¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo los vamos a cargar? Como me mandaron el rectángulo. Entonces yo le puedo decir que a la X inicial es igual a ¿qué? A la X que venía ¿dónde? En el rectángulo. ¿Y a la Y inicial es igual a qué? ¿Y a la Y inicial es igual a qué? La Y que venía en el rectángulo, ¿o no? Ahora, ¿qué pasa si a nosotros nos hacen un movimiento a la izquierda? Si nos hacen un movimiento... bueno, la otra cosa que vamos a definir es la velocidad del avión. Vamos a definir otra variable que se llama velocity. O speed, me queda mejor speed, me gusta más. Vamos a definir la variable speed. Entonces la variable speed yo la puedo cargar como una constante. Vamos a definir que el avión tenga una velocidad de 5 píxeles para que 5 es un buen número. 5 no se nos va a mover ni muy rápido ni tampoco va a ser demasiado lento el movido del avión. Ahora, ese speed se lo puedo mandar como un parámetro al avión, al player, pero lo voy a dejar ahí quemado en 5, pues simplemente para no hacer esto muy largo. Ahora, si el avión lo movemos a la izquierda, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente le vamos a decir que a la variable X llévele lo que tiene, si lo movemos a la izquierda, llévele lo que tiene, menos ¿qué? Menos la velocidad del avión. Y le vamos a decir que el rectángulo en la posición X va a ser igual a ese X. ¿Sabe qué estoy pensando yo incluso? No, me van a sobrar estas dos variables. ¿Para qué? ¿Para qué tener estas X y esta Y? Solamente dejemos la velocidad. Vamos a hacerlo más técnico aún. Dejemos la velocidad. Simplemente, ¿qué hacemos? Le decimos que el rectángulo, que la nueva X del rectángulo va a ser igual a ¿qué? A lo que tiene la X del rectángulo menos la velocidad en la cual vamos a mover el avión. Ahora, eso si me lo mueven hacia la izquierda. ¿Qué pasa si mueven el avión hacia la derecha? ¿Qué le tenemos que decir? Que la velocidad en X, llévele lo que tiene más la velocidad, porque ya lo vamos a desplazar, es hacia el lado positivo de la X. Ahora, ¿qué pasa si el avión me lo mueven hacia arriba? Si el avión me lo mueven hacia arriba, ¿ya qué tenemos que mover? Ya tenemos que mover la velocidad en Y. Entonces a Y le llevamos lo que tiene la Y menos la velocidad. ¿Y qué pasa si lo movemos hacia abajo? Si lo movemos hacia abajo, lo que hacemos es que el rectángulo de la Y lleve lo que tiene el rectángulo de la Y, pero le aumentamos la velocidad. Probemos a ver qué pasa con... Y así de sencillo, ¿ya? ¿O no? Entonces si le damos aquí play al proyecto, vamos a ver qué pasa. Ya el avión mueve, incluso se mueven diagonales si presiono al mismo tiempo la X y la Y. ¿O no? ¡Tarán! Muy difícil. Y es mejor que lo manejemos con clase. No me le metan esa lógica de mover el avión a la clase Gain 1. Métale en la clase la lógica de mover al avión, lo van a mover en la clase Player, que es la que tiene la funcionalidad. ¿Cómo? Porque tú ves, como la clase Player cada vez va a tener más y más y más clases, y que las piedras, y que luego las bombas, y que luego el monstruo, y que luego otro mundo, es mejor que tú dejes la clase Gain 1 con la menos lógica posible. Que el Gain 1 sea el encargado de llamar métodos de otras clases. De esa forma tu juego va a quedar mejor construido, y es más fácil de modificar y más fácil de agrandar, de aumentarle funcionalidad. ¿Está claro? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer, muchachos, es, bueno, este avión tiene un problema, que se me sale de los límites. ¿Sí dan cuenta? Este avión se sale de los límites de la pantalla. Vamos a validar que ese avión no se me salga de los límites de la pantalla. Entonces, si yo voy a validar que ese avión se me salga de los límites de la pantalla, ¿qué necesito hacer? Controlar ese rectángulo. Pero ese rectángulo es un atributo privado de la clase Player. Y si el avión es un atributo privado de la clase Player, si el avión es un atributo, es que no dejas ver atrás, si el avión es un atributo privado de la clase Player, ¿qué necesitamos hacer para poder acceder a ese atributo rectángulo desde la clase Gain 1? ¿Qué necesitamos hacer ahí? Necesitamos declarar una propiedad pública del atributo privado rectángulo para poderlo manejar. Me explico. Yo desde aquí, desde por fuera, no le puedo decir, si yo le digo player punto
ve que no me aparece rectángulo por ningún lado. ¿Por qué no me aparece rectángulo? Porque rectángulo es un atributo privado de la clase player. Entonces, ¿qué hacemos para poder acceder a ese rectángulo? Entonces, simplemente me voy a pasar aquí, voy a presionar control R, E, enter, enter, ¿y qué hago? Creo un atributo creo una propiedad pública que es la propiedad rectángulo. ¿Para qué le creé el rectángulo como una propiedad pública? Primero que todo, yo necesito identificar desde el Game 1 el rectángulo del avión, para saber si luego me le impactan las balas y se choca con otros aviones. Pero aparte de eso, vamos a necesitar ese rectángulo para saber si las posiciones del rectángulo todavía son posiciones válidas dentro de las dimensiones de la ventana que definimos para el juego. Entonces, ¿cómo le hacemos eso? Fácil. Vamos a venir aquí a la clase Game 1 y recuerden que para validar si el avión está en una posición válida, ¿qué le decimos? Le podemos actualizar un math helper. Entonces le decimos que el player 1 punto rectángulo, vea que ya me aparece rectángulo en su posición X, hágalo igual. ¿A qué? Vamos a validar si es posible modificar esa posición. Vamos a decirle que es igual al math.helper. Recuerde que hay una clase que se llama la math helper y dentro de la math helper hay un método que se llama el método clamp. Y el método clamp, ¿qué le estamos diciendo? Que me devuelva si ese valor es válido o no es válido. ¿Qué valor es válido? El mismo player rectángulo en la posición X. ¿Dónde me fui? Por aquí está. El mismo en la posición X. Le estamos diciendo cuáles son las posiciones válidas en X. Las posiciones válidas en X es el 0, y le vamos a decir el tamaño máximo que va a tener en X. ¿Y cuál es el tamaño máximo que va a tener en X? Va a tener el ancho de la ventana menos el ancho del rectángulo, menos el rectángulo punto width. Señores, bueno, pero aquí no es este rectángulo, sino que el player punto rectangle punto width. Ahí que le estamos diciendo el ancho del rectángulo. Ahora, este math helper, ¿qué me devuelve? Me devuelve un flotante. Entonces hay que castear esto a un entero. Ahora, si hacemos esto, aquí nos saca un error. ¿Por qué? Nos está diciendo, no se puede modificar el rectángulo porque no es una variable. Entonces no lo pude, sí me va a tocar crear las variables X y las variables Y. Pensé que se podía hacer. Entonces, vamos a declarar aquí un atributo privado también. Recuerden que él asume el private, pero es mejor ponerlo por orden. Vamos a definir aquí privados. Vamos a definir privado un atributo en X. Vamos a definir privado un atributo en Y. Como estos son privados, el X y el Y, vamos a crearles las propiedades X. Y vamos a crear también la propiedad Y. Listo. Ahí tenemos ya la propiedad X. Y tenemos la propiedad Y. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a decir acá? Pensé que me las iba a ahorrar, pero no me las puedo ahorrar. Vamos a decirle que la X del avión es igual a la X inicial que traiga el rectángulo. ¿Sí o qué? Y vamos a decirle que la Y del avión va a ser igual a la Y inicial que tenga el rectángulo. Ahora, cuando me muevan la posición en X, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que a la X llévele lo que tiene menos la velocidad del avión. ¿Sí o qué? Y simplemente vamos a decirle que, vamos a decirle aquí, vamos a decirle, lo muevo, cambio la X, ahí está. Vamos a decirle aquí en X. Listo. Si la Y, vamos a cargarle aquí lo que tengas para que me queden los dos atributos. Vamos a decirle aquí X. Y para la Y es muy similar. Vamos a cargarle aquí que la Y lo que tiene la velocidad. Aquí le cargamos la variable Y. Y aquí no es esto, sino es esto.
Listo. Hasta el momento he hecho lo mismo, simplemente incluimos los atributos X y Y para poderlos modificar por fuera. Entonces le decimos que a la Y es lo que tiene el avión más la velocidad, le decimos que la Y del rectángulo es la nueva Y. Ahora sí, entonces vea pues lo que hacemos acá. Ahora le decimos, vamos a ver si le voy a borrar esto para volverlo a empezar, ya que queda más claro así. ¿Qué le vamos a decir acá? Vamos a decirle que la posición en X del avión, vamos a validar si es válida. ¿Cómo validamos si es válida la posición en X del avión? Recuerde que tenemos la clase malhelper. La clase malhelper tiene un método clan y yo le estoy diciendo, ¿cuál es la posición que deseamos validar? Necesitamos validar la posición en X del avión. Ahí está. ¿Cuáles son entre qué rango la vamos a validar? Desde la posición 0 hasta ¿dónde? Hasta el ancho de la ventana menos el ancho que tenga el avión. Y el ancho que tiene el avión es el ancho que tenga el rectángulo del avión. Esto sí lo puedo consultar así. Ahora, como esto devuelve un flotante, hay que castearlo como un entero. Y ahí ya nos quedó. Ahora, la posición en Y del avión. La posición en Y del avión hacemos lo mismo, pero ya que vamos a validar. Vamos a validar la posición en Y. ¿Y cuál es la posición en Y válida del avión? Desde 0 hasta ¿dónde? El alto de la ventana menos el alto que tenga el avión. ¿Y cuál es el alto que tenga el avión? El alto que tenga el rectángulo del avión. Vamos a probarlo de esta manera. Si lo probamos, espérate que me quedó un errorcillo. ¿Qué le estamos diciendo? Bueno, es que es player Y mayúscula, no Y minúscula. Y minúscula es el atributo privado. Y entonces ahí ya nos quedó el avión moviéndose, pero la diferencia es que el avión ya no se nos sale de los bordes de la pantalla. Ya tenemos el avión controlado, que el avión opere perfectamente en los bordes del avión. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer que el avión dispare. ¿Cómo vamos a hacer que el avión dispare? Con la tecla Z. Cada que yo presione Z, el avión va a disparar. La pregunta es, ¿el avión cuántas veces dispara? ¿Una o muchas veces al mismo tiempo? Muchísimas. El avión puede en un momentico, yo puedo hundir así la Z, ¿y qué? Y hacer una, entonces, ¿qué necesitamos? Una lista de balas, pero ojo, vea la bala. Piensen en lo siguiente. La bala será un objeto. Claro que la bala es un objeto, ¿por qué? Yo necesito una textura para la bala. Necesito un rectángulo para la bala. ¿Sí o qué? Necesito una posición en X de la bala, una posición en Y. Entonces vea que las balas también son un objeto. Entonces vamos a crear primero la clase bala. La clase bala va a tener la funcionalidad de bala. Y el objeto avión, el player, va a tener una lista de balas. Porque ¿quién dispara? ¿El avión o quién es el que dispara? El avión. Ahorita los enemigos también tienen balas. Pero ahorita hacemos los enemigos y las balas de los enemigos. Por el momento, primero hagamos la clase shot, que es la clase shot player. ¿Cuál es el shot player? Es el disparo del jugador. Entonces lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, voy a cerrar aquí. Y vamos a crear una nueva clase. Como lo dijo Odier la otra vez, todos son clases. Sí, todos son clases. Usted tiene que aprender a manejar este concepto. Entonces vamos a agregar una nueva clase y la clase la vamos a llamar Player Shot. ¿Qué es la clase Player Shot? El disparo del jugador. ¿Por qué definimos una clase Player Shot? Porque es diferente el Player Shot al Enemy Shot. Los disparos del enemigo van hacia abajo. En cambio los disparos del jugador van hacia arriba. Ya después podemos hacer lógica que el avión se nos voltee y que dispare para otro lado. Esa es más tesa todavía. Esa ya es un nivel más monstruo. Por el momento ya estamos medio mostricos. Pero la idea es que nos volvamos remonstruos, así como la máquina. Bueno, pero no en cara, sino en conocimiento. Bueno, entonces vamos a decirle aquí Player Shot. ¿Listo? Vamos a crear la clase Player Shot. Entonces aquí la clase Player Shot. Primer paso del Player Shot. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Cambiamos los using. Estos pelados saben mucho, qué monstruos. Entonces vamos a cambiar los using
del player shot. Ahora, ¿será que para un disparo necesitamos una textura, un rectángulo y una velocidad? ¿Sí o qué? ¿Será que necesitamos una posición en X y una posición en Y? También. ¿Será que necesito los atributos privados X y Y? También. ¿Será que necesito averiguar el rectángulo por fuera? También. ¿Será que necesito el método initialize? Entonces, bueno, no copiemos todo esto y ahorita más bien copiemos casi todo, ahorita cambiamos lo que vamos a cambiar. Entonces, vamos a copiar todo esto, se lo voy a copiar a la clase Player Shot. Lo que no tiene la clase Player Shot es que todos estos movimientos. ¿Por qué? Los movimientos de la bala no lo controlo yo. Cuando yo disparo una bala, yo defino en la posición inicial de la bala. Y de ahí para allá, ¿qué hacemos con la bala? La tiramos para arriba. ¿Sí o qué? ¿Qué hacemos con las balas? Como tirando voladores. Lo que vamos a hacer es tirar las balas. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí, mis señores. Primer paso. Para crear la bala, ya cambiamos los users, ya copiamos todo esto. Ahora, ¿qué necesitamos? Una bala que tiene una textura y un rectángulo. ¿Sí o qué? La velocidad de la bala no la definamos de 5, definamos la de 10. Para que sea visiblemente, obviamente son más rápidas las balas que los aviones, ¿o no? Ahí está, entonces ahí tenemos las balas que da. El método UDAY, ahora, ojo pues, en el método UDAY, ¿qué vamos a colocar? Cuando la bala va para arriba, estamos haciendo ¿qué? ¿Aumentando o disminuyendo el eje Y? Estamos disminuyendo el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tiremos una bala en el UDAY? Cada que tiremos una bala le vamos a decir que Y, vamos a decirle menos menos. Ahí está. ¿Qué hacemos con eso? Tiramos la bala, la estamos tirando, el eje Y de la bala lo estamos tirando para arriba y le vamos a decir que el rectángulo de la bala en su eje Y es igual a ¿qué? A Y. ¿Para qué? Para que cuando la dibujemos en el draw, cada que el UDAY se ejecute, ¿qué va a hacer? La balita va a ir más para arribita, más para arribita, más para arribita, más para arribita, más para arribita. Listo, señores, esa es la clase de bala. Yo bueno, esperen, obviamente, sorry. No es menos, tienes toda la razón. No me era para ver si están poniendo cuidado. Vamos a decirle que la bala va a ser igual a lo que tiene la bala menos la velocidad de la bala. Ahí sí influye la velocidad de la bala. Eso. Quedó ese pelito. ¡Ya! Listo la bala. Muy difícil hacer objetos. Ahí, ¿qué pasa con la bala? Se dispara para arriba. ¿Sí o qué? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, ¿quién dispara esas balas? El player es el que dispara la bala. ¿Esas balas se disparan por tiempo o se disparan por una acción del usuario? Por una acción del usuario, que en este caso va a ser la tecla Z. Cuando el usuario presione la tecla, ¿qué necesitamos hacer? Que el avión dispare. Entonces, ¿será que necesitamos crear un método player shot? Claro, entonces vea lo que vamos a hacer aquí. Vea pues lo que vamos a hacer aquí, mis muchachos. En la clase Game 1, vea lo que vamos a decir. Vamos a decirle que si la tecla que presionan ya no es el case down, sino Z, vamos a poner a la Z a disparar. Y podemos utilizar que la Z sea para disparar bala, que la X sea para disparar misiles, que la A sea para disparar la bomba atómica. Ustedes ya empiezan a inventarle diferentes acciones al juego. Entonces vamos a decirle player, simplemente vamos a decirle player shot. Entonces player shot es que cada que presionen la Z, shot. ¿Sí o qué? Disparamos. Ahí está. Entonces vamos a tirarle. Este método chat no existe. Entonces vamos a darle control punto. Enter. Y ahí, ¿qué hicimos? Creamos el método chat en la clase player. ¿Por qué? ¿Quién es el que dispara? El que dispara es el hijo de madre avión. Ahora, pregunta. El avión en un determinado momento puede haber una bala o pueden haber miles de balas. Podrían haber miles de balas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una lista ¿de qué? De player shot. ¿Por qué necesitamos una lista de player shot? Porque son los disparos que va a hacer el avión. Entonces, vamos a venirnos acá y en los atributos del avión vamos a crear un atributo privado que va a ser una lista. ¿Y va a ser una lista de qué? Una lista de player shot. Para eso creamos la clase. Y en esta lista de player shot, ¿cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar shots. Disparos. No me toca decirle disparos del player porque yo estoy en la clase player. Se sobreentiende que son disparos del player. Ahora,
¿Qué tenemos que hacer en este player? Primero, tenemos que inicializar eso. Entonces le decimos que a los aviones de este avión, entonces le decimos, these shots, recién creado un avión, ¿tendremos o no tendremos disparos? No tenemos disparos. Entonces es igual a un new, es igual a una lista de ¿qué? De player shot. Ahora, cuando involucren el método chat, ¿qué tenemos que hacer? Crear un nuevo disparo, ¿sí o qué? Para poderlo mandar. Ahora, pregunta, ¿el disparo tiene una textura? Claro, pero entonces, ¿qué necesitamos hacer con la textura? Esa textura tiene que ser un atributo de la clase player. Entonces, digamos aquí, esta textura, ya le voy a cambiar el nombre porque ya necesito dos. Voy a llamar... vamos a llamarle player texture. Vamos a control punto para que me haga el refactor. Y este rectángulo lo voy a llamar player rectangle para que me quede más claro el código. Listo. Muy fácil cambiar el código y decirle control punto. Él automáticamente de ahí para abajo me organiza todo el código. Por eso hay que aprender a manejar muy bien la herramienta para que nos rinda la programación. Y así como tenemos un player texture, también necesitamos ¿qué? También vamos a necesitar un shot texture. ¿Sí o qué? ¿Qué es el shot texture? Es el disparo del avión. Y recuerde, como estas clases no pueden hacer load, ¿qué nos toca hacer? Mandarlas como parámetros en el initialize. ¿Por quién es el que hace load? El único que hace loads es la clase gain1. Como esta clase no sabe hacer loads, entonces cojo este y le digo que el shot texture es ¿qué? Es una propiedad, le voy agregando aquí en el initialize. Le digo que me cargue también ¿qué? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Estamos cargándole a este avión, estamos cargándole el player texture, ¿cierto? Y también le estamos cargando el shot texture. ¿Qué le vamos a decir con el shot texture? Fácil, le decimos que el shot texture es igual a ¿qué? Al shot texture que le pasaron como parámetro, ¿o no? Pero ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando, si yo cambié el initialize, automáticamente me va a sacar error la clase gain1, porque le está faltando un parámetro. Entonces vamos a arreglarlo, esto hay que saberlo hacer con pincitas, porque si hago muchos cambios desordenado, daño el código y después no soy capaz de arreglarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí a la clase gain1, y en la clase gain1, ¿qué vamos a hacer? Aquí cuando creamos el avión, obviamente le está sacando error. ¿Por qué está sacando error? Porque le falta un parámetro. ¿Qué parámetro le falta? Está chillando porque no le hemos cargado ¿qué? En la cual es la textura de la bala. ¿Y la textura de la bala cómo se llama? Se llama player shot. Pues como yo soy tan copietas, voy a copiarme esto para evitarme problemas. Y listo. Ahí que hicimos. Ahí le agregamos, cuando cargamos un avión, vea todos los parámetros que lleva ya. ¿Qué le estamos diciendo? La textura del avión, el rectángulo del avión, y por último, ¿qué le estamos pasando? La imagen, la textura de la bala. Ahora sí, pero hasta el momento no. Pero ojo que aquí seguimos. Hasta el momento ya tenemos ¿qué? Ya tenemos solamente en la clase player, ya tenemos la textura de la bala. ¿Qué nos falta hacer cuando presionen chat? Tenemos que, no, ahorita ponemos el sonido. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a poner que nos adicione esa bala. Pero para que nos adicione esa bala, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a adicionar un objeto de la clase shot player, se lo vamos a adicionar a la lista de shots. Entonces, cuando presionen el shot, cuando presionen aquí chat, ¿qué tenemos que hacer? Adicionar una nueva bala. Entonces vamos a decirle que de la clase player chat vamos a crear un objeto que se llama chat, que es igual a new player chat. Y cuando creamos el new player chat, vamos a ver cómo va el initialize de este chat. El initialize de este chat, de este disparo, si le decimos, ¿qué quiere el initialize del disparo? Requiere, primero, una textura, y esa textura ya la tenemos, claro, ¿se llama qué? Se llama el shot
texture. Y después necesitamos un rectángulo. Pregunta, ¿el disparo del avión en qué posición tiene que estar? En la posición donde el avión se encuentre en esos momentos. ¿Y dónde se encuentra el avión? X y Y. Tarán, muy difícil. ¿Dónde lo vamos a mandar? En el X del avión, coma, el Y del avión. Ah, pero él me pide él aquí el siguiente parámetro que me pide es ¿qué? Me pides un rectángulo, entonces digamos lo que eso es igual a un nuevo rectángulo y los parámetros del rectángulo son ¿qué? El X del avión, el Y del avión y el ancho y el alto que le vamos a poner a la bala. ¿Qué alto y qué ancho tienen esa bala? No es sino mirar aquí. Si miramos aquí, chat, esto es chiquitito, imagen, cambiar tamaño, esto tiene 16 por 46 píxeles. Vamos a hacerle de eso mismo. Le decimos que el disparo de la bala es la bala tiene 16 por 46 píxeles. Señores, si no estoy mal, ahora creamos la bala, pero cuando creamos la bala no lo hemos adicionado a la lista de chats. Entonces vamos a decirle que a mi lista de chats, a mi lista de disparos, vamos a adicionarle ¿qué? Vamos a adicionarle el chat que acabamos de crear. Pero ojo, eso lo hacemos cuando lo adicionan. Pero, ¿qué nos queda faltando? En el método update del avión, ¿qué nos toca hacer? Recorrer todos los disparos que ha hecho el avión y ¿qué? Y hacerle el update a los shots. Entonces, ¿cómo le hacemos el update a los shots? Vea pues lo que hacemos. Vamos a recorrer esa lista de disparos. Entonces, ¿cómo la podemos recorrer fácilmente? Porque no vamos a borrar ninguno. Con un for each. Entonces le decimos, por cada player shot, vamos a crear una variable llamada la variable chat. Y la variable chat va a estar ¿en qué colección? En la colección de chats. Ahora sí que le decimos chat.update. Y como parámetro siempre le vamos a pasar el game time. Y ahí tenemos ¿qué? El método update. Ahora, en el método do, no solamente tenemos que dibujar el avión, sino tenemos que dibujar el avión más toda la estela de balas que haya hecho el avión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí en el método draw del avión, no solamente dibujamos el avión, sino que también dibujamos, ¿qué hice aquí, coño? Aquí, dibujamos toda la estela, entonces le decimos el shot.draw. El shot.draw y como parámetro le pasamos el sprite batch. ¿O pues? ¿O no? ¿Sí o qué? Vamos a probar esto. Vamos a darle play a ver si esto funciona o no funciona. Tenemos aquí medio Z. Ahora, piensen lo siguiente, pero está divino. ¿Por qué me permite hacer esto? Vea que tan bacano como lo hace como en tu ahorita. Porque estoy permitiendo que me dejen la Z hundida. ¿Será que me conviene que permitan la Z hundida? Queda muy barro porque eso tiras un super láser ahí. Ahora, vea la posición del avión, el disparo. El disparo está correcto en esa posición. ¿Qué vamos a hacer para que funcione? Vamos a hacer que el disparo salga como de la trompita del avión. Entonces, corrémosle unos pixelitos al disparo. Primer arreglo. El primer arreglo es que los disparos del avión no los tiremos en la posición X, sino que digámosle más o menos en la X más 30. Vamos a ver qué pasa en la X más 30. Corrámosle 30 pixelitos el disparado. Ya pues. Ahora pero entonces también me están saliendo como desde la 30, le falta un poquito, vamos a ponerlo por ahí unos 3, me corrí por ahí 3 píxeles, entonces tirámosle 27 y subámosle un poquito, no lo tiremos en la posición Y, tirémoslo en la Y más o menos más 20, vamos a ver cómo queda, es muy importante ser bien pulidos, vea cuando tiramos el disparo del avión cómo nos queda el avión, no, perdón, antes es menos 30, pero ahí ya vamos al peluche. Esperen, tico, entonces vamos a irle no más 20, sino menos 20 píxeles. Y si miran cómo nos queda el avión, vean cómo queda acá. Ahí ya está. Le falta un poquito, ¿sí o qué? Entonces vamos a decirle que no es menos 20, sino póngale menos 30 píxeles. Ahí está. Entonces ahora, si le decimos shot, ahí sí está saliendo, ahí sí nos están saliendo los disparos del avión como queramos. Vamos acá, entonces aquí tenemos nuestro avión. Ahora, un juego sin sonido es como un árbol de Navidad sin bolas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarle también el sonido cuando el avión dispare.
Y les quiero mostrar cómo controlamos que no nos presionen la Z varias veces. Entonces, ¿será que necesitamos que el avión haga un sonido cuando dispare? ¿Sí o qué? La pregunta es, cuando el avión dispare, entonces vea lo que vamos a hacer. Entonces en el player también vamos a necesitar el sonido del disparo. Entonces vamos a crear una variable privada que va a ser un sound effect. ¿Cómo es? Player, sí, sound effect. Ah, bueno, todavía no me la reconoce porque esto hay que importar esa librería. Listo, un sound effect. Y la librería sound effect la vamos a llamar shot sound. Listo. Ahora recuerde, como esta clase no puede hacer loads, nos toca pasarle este sonido por dónde. Nos toca pasarle este sonido en el initialize de la clase a player. Entonces le vamos a cargar el player sound. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que this, le decimos aquí, this punto shot sound va a ser igual a qué? Al shot sound que nos pasen como parámetro. Pero si yo le coloco aquí este parámetro nuevo, ¿quién chilla? Ahí mismo chilla el initialize. ¿Por qué? Porque le falta un parámetro. Entonces cargamos el parámetro. ¿Por qué lo hago aquí? Porque entonces le decimos content.load que vamos a cargar. Aquí vamos a cargar, es un sound effect. ¿Y qué vamos a cargar? ¿Cómo se llama el sonido? El sonido se llama, está dentro de la carpeta sounds. No, pues que lo estamos cargando aquí al vuelo. No tengo que cargarlo. Es que una vez lo estamos cargando. Ah, no lo hemos cargado aquí en el objeto, tenés razón. Vamos a agregarlo, nuevo existente, y los sonidos, yo ya los tengo por aquí cargaditos dentro de la carpeta sounds. De una vez carguémoslos todos, que son la explosión, el player shot y la música del juego. Ahorita los usamos, dejémoslos ahí. Pero por el momento, ¿cuál vamos a cargar? Vamos a cargar el que nos dice player shot. Entonces está dentro de la carpeta sounds, vamos a tener el player sound. ¿Sí o qué? Ahí vamos. Player sound. Ahora sí. Chun, chun, chun. ¿Listo? Ahí, bueno, no, pero no lo hemos implementado. Solamente lo cargamos aquí. Ahora, ¿cuándo disparamos el sonido? ¿Cuándo hagan qué? Cuando ejecutemos el método shot. Cuando ejecutemos el método shot, simplemente ¿qué le decimos? Le decimos shot sound punto play. Listo, señores. Si no estoy mal, aparte de que juega, ya va a ser más bulla que un berraco. Vea lo que pasa. Eso. Pues va a dar aquí. ¡Epa! No. ¿Sabe qué es lo que pasa? Aquí no. No es que no llama player shot. Se llama player shot. Era para ver si estaban poniendo cuidado y nadie tenía cuidado. Play el proyecto. Ahora sí. Vamos de nuevo. Bueno, fíjate que no tengo. ¿Será que no tengo audio? Ahora sí, vamos a ver. Ahí ya tiene. Obviamente. Ahora, yo no quiero hacer eso. Yo quiero controlar que tengan que presionar la Z varias veces. O sea, yo no quiero tener el efecto de metralleta. Para evitar el efecto de metralleta, ¿qué tenemos que hacer? En la clase Gain1 vamos a definir un objeto que es de la clase KeywordState. Y el objeto lo vamos a llamar previous keyword. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo validamos que la Z no me la dejen hundida? Vea cómo es de sencillo. Sí, ahora, a mí sí me interesa que las flechas estén hundidas, para que el avión pueda moverse, pero la Z no me interesa que me dejen ahí el dedo metido en la Z. Si me interesa que el dedo no me lo dejen metido en la Z, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle, cuando el keyword state, pues señores, silencio por favor. Cuando el keyword state sea igual a Z y el previous keyword state y el previous keyword no sea Z. O sea, cuando la tecla actual sea Z y la anterior no sea Z, ahí sí,
repetir el disparo. Esa es la lógica que tiene eso. Ahora, para que esto funcione, ¿qué nos toca decirle? Nos toca decirle que el previous keyword es igual al, después de que haga eso, es igual al keyword state. Vamos a darle play de nuevo y verá que ya mejora la lógica de mi juego. Entonces yo dejo un día la Z y no me dijo. Entonces así queda mucho mejor. Listo, señores. Ahí con eso vamos a dejar así por hoy. Si han dado cuenta, hicimos varias cosas importantes. Primero, reforzamos muchos conceptos de programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque el avión es un objeto. Cada bala es un objeto y la lista de balas son una lista que está embebida dentro del avión. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Crear el objeto enemigo y multiplicar los enemigos. Pero ojo, los enemigos ya se nos multiplican ¿por qué? Por tiempo. Crear el objeto, crear la clase de disparo del enemigo. Y la clase de disparo del enemigo es ¿qué? Se nos multiplica también por tiempo. Y luego, ¿qué nos toca hacer? Verificar que los balas de mi avión, a ver cuántos enemigos impactan, y las balas de los enemigos, a ver si me impactan a mí. Entonces, allá, la próxima clase, lo completamos para que ustedes puedan adelantar lo que llevamos hasta el momento. ¿Listo, señores? Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias.